Buen día. Abordaremos lo que es el tema otros mercados, instrumentos y mecánicas de inversión. Lo referente a lo que son sus obligaciones, concepto, por qué las empresas deciden emitir obligaciones y las clases de obligaciones que son quirografarias, hipotecarias y convertibles. Bueno, como ya sabemos, el mercado de valores es una estructura compleja que se puede clasificar de acuerdo a diversidad de características de lo que es las organizaciones, de acuerdo a sus operaciones y a lo que es la relación en el mercado con los participantes. Cabe recalcar que tenemos 6 clases de lo que son los mercados: por organización, por etapas de emisión y circulación de lo que son las acciones que están en el mercado, por su geografía, de acuerdo a los emisores, de acuerdo a los tipos de transacción y de acuerdo a cómo se están comercializando. Pues tenemos que en el mercado bursátil, en el mercado de valores extrabursátil y en el mercado OTC se van a comenzar a distribuir estas operaciones de compra y venta de lo que son las acciones de quien las emite y también cabe recalcar que va de acuerdo a las normas y valores ya establecidas en lo que es el mercado de inversiones. Nos dice aquí que las acciones de las empresas que están o que participan para cotizar en la bolsa siempre deben de estar emitidas de acuerdo a la regulación de lo que son la Bolsa Mexicana de Valores nacionalmente y en la bolsa de manera extranjera. Nos habla también del over the counter, que es un mercado no organizado donde las condiciones de lo que son las transacciones se acuerda entre lo que es el comprador y el vendedor. Esto sería de manera externa, sigue regulado por el mercado, pero se llega a un acuerdo directamente entre ambas partes. La otra clasificación es por etapas de emisión y circulación de acciones, donde tenemos mercado primario y secundario. Aquí nos establece que en el mercado primario es la parte inicial donde se ofertan las acciones. Esto puede ser privada o de manera pública, donde aquí las acciones son compradas por un cierto número de individuos, personas que estén interesadas en estas acciones, pero no revelan la información financiera. El segundo caso es donde las empresas públicas venden una parte de lo que son las acciones de empresas públicas y están cotizando en la bolsa. También nos habla de que las acciones que ya han sido emitidas pueden ser intercambiables. Esto donde en el mercado secundario. Dice que los principales participantes del mercado son los inversionistas. Claro está que pues el objetivo siempre es ganar u obtener un margen de utilidad con lo que son los precios de compra y lo que son venta de acciones. Realmente este es el objetivo y el negocio de lo que son la compra y venta de acciones. La siguiente clasificación es de acuerdo a la geografía y de acuerdo también a la emisión. De manera nacional, regional e internacional, la compra-venta de acciones y el dinero que está circulando en lo que es el mercado de dinero va desde lo que es local, nacional e internacional, porque el mercado realmente funciona de manera globalizada y entonces lo que puede estar en oferta en el mercado regional es porque ya está siendo de manera indirecta o está siendo manifestado y manipulado de acuerdo a lo nacional y lo nacional a su vez por lo internacional. Entonces se va a producir lo que es la redistribución de estos recursos financieros entre pues todos los agentes económicos que van desde las instituciones financieras, la bolsa
todos los participantes de organizaciones privadas y de organizaciones públicas, que en este caso sería el gobierno. La siguiente clasificación nos habla de mercado de valores gubernamentales y valores corporativos. Esto va de acuerdo a quién está emitiendo las acciones, donde el mercado de circulación de lo que son los valores de estos instrumentos de deuda pública son emitidos principalmente para poder cubrir lo que es la pérdida o la falta de dinero en lo que es el gobierno. A esto se le llama déficit del presupuesto. Esto puede ser a nivel estatal, a nivel local y pues sería a nivel federal también. Va de acuerdo a los proyectos gubernamentales. Entonces para eso se utiliza lo que son las acciones de valores gubernamentales, instrumentos de deuda pública. El mercado de valores corporativos, pues esto va encaminado a las empresas privadas y estos actúan como emisor de deuda para contar con recursos extras para que ellos puedan seguir invirtiendo, seguir expandiendo y seguir cumpliendo sus objetivos generales y específicos. Tenemos también la clasificación por los tipos de transacciones y por forma de comercio. De acuerdo al mercado de contado y mercado de derivados, donde el mercado o prácticamente el punto donde se comercializa lo que son las acciones es de liquidación inmediata, donde se realizan las transacciones, donde nos maneja que para que tú identifiques la compra-venta de acciones de forma inmediata, que sería una transacción de contado, pues te está manejando hasta 2 días hábiles. En la transacción de mercado de derivados nos habla que sería con un retraso de las transacciones para liquidarla más de 2 días. Seguimos. Por forma de comercio está el mercado tradicional y el mercado informatizado. El tradicional, que es el que se ha venido manejando desde que se empezó a comercializar todo lo que son las acciones. Son las transacciones de un intercambio donde pues el punto de venta, donde el vendedor y el comprador llegan a un acuerdo y comercializan precisamente lo que son las acciones. Va dependiendo del origen de las acciones y el acuerdo a que se llegue. El mercado informatizado. Las transacciones se realizan a través de redes informáticas con la disponibilidad de lo que actualmente la mayoría ya de los negocios a nivel macro ya están manejando para la comercialización de acciones. Entonces, pues ya se ayudan de plataformas bursátiles, dependiendo de lo que son las necesidades de cada empresa, sea entidad pública o entidad privada. Cabe recalcar que pues los inversionistas que quieren comenzar, por decirlo así, o personas, individuos, organizaciones que quieren empezar a invertir, deben de tener un conocimiento a grandes rasgos de lo que es también, como ya lo habíamos venido manejando en clases anteriores, el mercado de valores, para comprender lo que significa y a qué se refiere lo que se puede comentar y aunar en cada tipo de concepto nuevo. Bueno, pues el mercado de obligaciones también lo puedes encontrar como mercado obligacionista. ¿Cuál sería aquí la parte importante o el concepto? Finalmente, un mercado es el punto donde se intercambian productos, bienes y servicios a cambio de valores. Aquí no serían bienes, productos o servicios, sino como tal serían las acciones. Viéndolo desde otra perspectiva, como nos maneja en todo el ámbito corporativo y en el ámbito inversionista,
Una obligación es un instrumento de deuda a largo plazo, utilizada por las grandes compañías para pedir dinero prestado a una tasa fija de interés. Esto va de la mano con el término obligación de... ¿Por qué? Porque necesitamos un documento que crea la deuda o reconoce la deuda. En algunos países este término se puede utilizar para inversionistas como un préstamo de valores. ¿Cómo lo traducimos? Pues imaginándonos documentos con el nombre bonos o documentos con el nombre pagarés. Como tal, una obligación siempre va a ser cubrir una deuda que tenemos, ya sea por préstamo de dinero o ya sea por un pago de algún documento, alguna deuda que hayamos contraído, pero no necesariamente a largo o a mediano plazo, puede ser a corto plazo o puede ser de liquidación inmediata. Entonces, la palabra obligación se utiliza en términos inversionistas y lo que es el mercado de valores como un documento donde tú te estás comprometiendo a aportar cierto dinero para que tú seas beneficiado con cierto número de acciones. Entonces habrá que identificar la diferencia o de qué manera están utilizando el término obligación dependiendo de qué tipo de enfoque. Aquí nos habla de que los inversores o los bancos pueden comprar estas obligaciones, estos documentos que ya habíamos referido, donde van a fijar el tipo de interés. Claro está, de acuerdo a los intereses del comprador y del vendedor. Entonces va de acuerdo a muchos criterios que ya están establecidos en lo que son los lineamientos y el reglamento para lo que son la comercialización de acciones. Siempre va a estar el riesgo y la incertidumbre de si te van a pagar o vas a pagar en tiempo requerido y también si el rendimiento de estas obligaciones que tú vas a adquirir, pues será el deseado. Existen también agencias o empresas que se dediquen a calificar cuál será la mejor obligación que tú puedas adquirir, el mejor documento, en qué tú puedes invertir mejor lo que es la inversión o tu dinero. Entonces, por lo mismo, debes de tener muy identificado el tipo de mercado en el que tú vas a estar moviendo tu dinero. Nos habla aquí de mercados obligacionistas, donde pues ya identificamos el mercado primario, a lo mejor el mercado secundario, donde ya puedes identificar si tu obligación va a ser de liquidación inmediata o vas a tardar un poco más. Entonces van en juego muchas variantes para la toma de decisiones, asimismo para que el rendimiento sea el que tú esperas. Bueno, habrá que ver cómo se determina el precio del documento, el precio de la obligación que estás adquiriendo, asimismo cómo se opera en el mercado de lo que son los valores, pues estas obligaciones, estos documentos. Ya que también tenemos documentos u obligaciones de clase quirografaria, hipotecaria y convertible. Tenemos aquí cuatro tipos de características de lo que son las obligaciones. La vida útil, cuánto te va a durar, la caducidad, los requisitos para la caducidad, el tipo de interés de cada obligación para nosotros poder identificar y tomar la decisión de cuál conviene más en el momento en que tú lo establezcas. La distribución y capitalización de una obligación, cuánto podrá tener de valor de aquí a mediano o largo plazo, y las obligaciones que puedas o los documentos que puedas tú intercambiar por otro tipo de acciones. Esto es un juego en el mercado donde vas, se pudiese decir así, apostando a lo que sería la obligación mejor en ese momento. Dice aquí o nos dan algunas características, algunos tips, que pues cuando tú compras una obligación,
recibes por parte del emisor de esta obligación un interés. Nos habla aquí de un cupón que sirve para remunerar este préstamo, este documento. También nos habla que existen numerosas obligaciones y cada una tiene características diferentes. Entonces, pues estas serían las principales 4 características. Pasando a la parte de la clasificación de las obligaciones, las 3 principales son obligaciones hipotecarias, que son garantizadas por bienes inmuebles, obligaciones quirografarias, las cuales no tienen algún tipo de garantía, y pues la solvencia de la emisora sería la única garantía que tienes de que pues hay mucho riesgo, pero pues este emisor puede responsabilizarse en cierta manera. También tenemos lo que son las obligaciones convertibles, donde en las obligaciones convertibles pues nos ubica en lo que son los bonos, que son instrumentos llamados así, bonos, que son valores de deuda utilizados en entidades privadas y también de gobierno. Este documento denominado bono se utiliza o es una de las formas para denominar a los títulos de deuda, ya sea de renta fija o variable. Quiere decir que puede tener una tasa fija a cierta mensualidad en cierto periodo, puede ser trimestre, semestre, o a una tasa que esté en constante modificación, igual en algún tiempo determinado. Estos bonos pueden ser emitidos por la institución pública o la privada, o por ambas. Bueno, ¿qué tiene que ver las obligaciones hipotecarias y las quirografarias? El rendimiento de ambas se obtiene mediante pagos que son en un tiempo periódico con un interés fijo, y también se van a tener lo que son las ganancias de capital. Entonces, sobre cada ganancia que tengas, de acuerdo al pago periódico, pues vas a volver a recalcular lo que es el interés. Hablando de las obligaciones convertibles, que ya lo habíamos referido en la lámina anterior, nos dice que pues son documentos que son convertidos en acciones de capital de lo que es la empresa emisora después de un periodo determinado de tiempo, donde pues convertibilidad es una característica que las empresas pueden o tienen el beneficio de aportar a estos documentos llamados bonos. Pues las empresas que los emiten lo hacen para pues atraer a compradores, para que su negocio siga en lo que es constantemente en las ventas. Dice también aquí que es una característica especial que los bonos corporativos pueden llevar como resultado de la ventaja que un comprador obtiene a partir de la capacidad para convertir. Los bonos convertibles suelen tener tasas de interés más bajas que los bonos corporativos no convertibles. Bueno, ahí nos está dando la diferencia entre obligaciones convertibles y no convertibles, que realmente en lo que es el mercado de acciones, pues las 3 importantes serían lo de clase quirografaria, clase hipotecaria y clase convertible. En conclusión,